Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes transitando este jueves santo tan importante para la comunidad católica? Hola, Pepe, querido. Hola, María, ¿cómo estás? Buenas ¿Volviste? noches. Volví. Renovado. Sí, bueno, traje también la peste. La peste gripal. ¿Qué tal Cambio La Pampa? Cambio de clima, mucho frío, acá viste que acá Claro. estamos ¿Qué tal La Pampa? muy bien, muy Linda, linda. linda. Está la zona productiva de la Argentina, ¿no? Sí, que ahora van a tener que pagar retenciones. Ahora van a tener que vender Nuevamente. antes de que vuelvan las Rápido, retenciones. rápido. Pero bueno, muy lindo, muy bien, gracias. Bueno, pasaron muchas Pasan cosas mientras Pasan tanto, cosas en el mientras tanto. ¿Y qué te parece si vemos indiscutiblemente la foto? La foto de la foto? semana Sí. me parece que se puede incluso extender. Puede ser más que eso, ¿no? Ujú. Puede ser más que la foto de la semana. Mm. ¿Qué ves ahí vos? Ahí veo al gobernador Valdés y a Karina Milei. Esta foto fue una nota, una primicia que primero la puse en Twitter. Y, Eso el lunes más o menos, ¿no? El lunes a la siesta, tarde. Sí. De pasado el mediodía. O sea que yo estimo que estos se han reunido cercano al mediodía. A la mañana. Sí, mediodía. cercano al mediodía, y accedimos a la información y a la foto en esta reunión que estuvo Gustavo Valdés con Karina Milei y Eduardo Lule Menem. En la parte política de la Libertad Exacto, Avanza, del la gobierno parte, nacional. sí, quien define absolutamente todo lo que tiene que ver con la política, ¿no? Bueno, y acá esto tiene derivaciones, por supuesto que derivaciones nacionales, hubo medios que ya estuvieron haciendo esa lectura, porque se da horas después, solo horas después, de la elección en Santa Fe y del triunfo del gobernador Puyaro, pero también de ese cómodo tercer puesto, digamos, de la Libertad Avanza. Que digamos, cayó ¿no? muy mal en el gobierno nacional. El tercer puesto de la Libertad Avanza en Santa Fe no gustó. ¿Vos creés que la Libertad Avanza llamó rápidamente a Valdés, entre otras cosas, por eso? Yo creo que la Libertad Avanza hace una lectura de que no ocurra lo mismo en Corrientes que lo que le pasó en Santa Fe. Y que le puede pasar en la ciudad de Buenos Aires. Y que le puede pasar en la ciudad de Buenos Aires, efectivamente. ¿Qué es lo que venimos hablando así un poco de esta reunión y de esto que indiscutiblemente a algunos le cayó bien y a otros no le cayó bien? Claro, porque esa es la lectura nacional, pero en la lectura local, acá esa foto, digamos que, bueno, que por ejemplo... Patea al tablero. ¿Qué iba a hacer ahora Lisandro Almirón con esa foto? No sé. Porque después están también esto, ellos mismos lo dijeron, digamos, ¿no? Es decir, Perucho Casani, Camao Espínola, por decir dos de los 4 candidatos a gobernador que se reunieron el otro día en un hotel. Ahora te cuento una cosa que me enteré de eso. Mirá vos. Pero estos dos, viste que tenían intenciones como que de ser bendecidos por la Libertad Avanza. Sí. Digamos que esta foto le genera por lo menos incomodidad, ¿o no? Claro, no, por lo menos no el acercamiento que ellos querrían. Todo que indicaría que es como una jugada de antemano, como que ganó la mano el gobernador al juntarse con el área política de la Libertad Avanza. De todas maneras, no hay nada cerrado, digamos, ¿no? No hay nada cerrado, pero el viernes el gobernador Valdés dijo en Sin Freno Radio que las puertas estaban abiertas y que ellos estaban hablando con libertarios. Vos sabés que hay un ala libertaria que que ya está. El área de Martres y compañía, que ya reconoció estar con Vamos Corrientes, pero el viernes pasado el gobernador Valdés habló en Sin Freno Radio diciendo de que las puertas están abiertas y que estaban hablando con libertarios. Y esta foto es un poco el corolario de que lo que dijo era cierto. Lo que pasa es que acá ¿no? están hablando con los dueños de la franquicia. Con los dueños digamos, del circo. Así es. Y bueno, y eso puede tener significación. De hecho, viste, bueno, también esta foto, así como tiene implicancias políticas, también hay gente que le genera mucha incomodidad. Sí, digamos, ¿no? hay incómodos. Hay algunos incómodos también del lado del gobernador. Digamos, Obviamente. ¿no? ¿Por claro. qué? Porque lo que dicen es
¿por qué esta foto? ¿Para qué esta reunión? ¿Por qué si ellos están perdidos, ellos no entran acá? Están en situación de debilidad, ¿no? Entonces se hacen como esa pregunta, ¿con qué necesidad, no? Y otra de las cosas, los radicales, particularmente algunos radicales, y con mayor vehemencia diría algunos radicales más ricardistas, podríamos decir, y están enojados porque, viste, la Libertad Avanza también se cansa de pegarle a los radicales, se cansa de pegarle a Alfonsín. Es decir, entonces sienten como, bueno, deja de joder, ahí no, claro, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, todos veremos a ver cómo termina esto, ¿no? ¿Cómo termina esto? Sí. Bueno, y me enteré, a ver, vos contame a ver si es cierto, porque yo la verdad que no... Pero vos sabés que no tengo la más pálida idea de qué te enteraste. Me enteré que un empresario hotelero... Espera, estás por hablar del grupo del cual ya le quedó el nombre porque nosotros empezamos a llamarle el grupo Alondra. Ustedes, yo no tengo nada que ver, claro. Yo no estuve, ustedes dijeron claro, el grupo, sí. La Alondra. El grupo Alondra, no le pusimos la Alondra. Bueno, grupo Alondra y ya quedó. Eso ya se desparramó, inclusive en otros medios ya lo llaman el grupo Alondra. Claro, bueno, el problema es que el dueño del hotel, aparentemente, el dueño del hotel andaba preguntando a ver si eso es bueno o es malo, digamos, ¿no? Porque... Por haberlos recibido. Claro, ¿es bueno o es malo que...? Cualquiera puede ir a cualquier lugar y hacer una reunión pública. Claro. Bueno, a mí la verdad que me llama la atención nomás que esté preocupado. Él estaría preocupado. Estaría preocupado el dueño del hotel por ver si no tiene alguna repercusión negativa, supongo yo que para el bienestar de su empresa, claro, digamos, ¿no? Que se mencione con este grupo. Sí. Pero bueno, uno también me parece que es responsable de los... La casa se reserva el derecho de admisión. Bueno... Pero parece que está enojado con vos y con Carlos, porque, viste, usted le dejaste ahí en evidencia con el nombre. No sé. Yo creo que está enojado con Carlos. Me contaron, veremos a ver qué pasa. O si los involucrados piden cambiar de nombre o van a otro hotel, qué sé yo. Claro, ¿viste? Por ahí también puede pasar. Pero ya quedó. ¿Qué es la Alondra? Es un pajarito, ¿viste? De 15 centímetros. Espera que te digo exactamente. Es chiquito. De cola ahorquillada, con cabeza y dorso de color pardo. Terroso y vientre blanco, sucio, que anida en los campos de cereales, come insectos y granos y abunda en toda España. Dice la primera definición. La definición de Alondra. Bueno, ahí tenemos. Chiquitito de 15 centímetros que vuela abajo en campos de cereales. Es un marroncito, sí, un bichitito, un pajarito. Pajarito, ¿viste? Bueno, a propósito de hotel, estamos transitando la Semana Santa, estamos transitando también un lugar. Hay gente, un momento en el que, bueno, la gente va, hace sus cosas, si tiene compromisos religiosos, pero también aprovecha para descansar, digamos. Obviamente. ¿no? Bueno, y tenemos, en las últimas horas hicimos un relevamiento. Estos son datos oficiales, vamos a ver si lo podemos ver. Datos oficiales del Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo de Corrientes, que nos da estos números. Hasta hace unas horas el 77% había reserva para Semana Santa, distribuido en toda la provincia, 16.000 camas de un promedio de 3 noches, lo cual es casi todo el periodo. Todo el periodo de Semana Santa. De Semana Santa. Esa era más o menos. En algunos lugares ese número sube, este es el promedio provincial, ¿no? Este promedio, y en algunos lugares está colapsado. Ya estaba completo. Con 100% de camas ocupadas. Y ahí está, ese me parece que es el dato... el dato importante. Más importante, porque de toda la oferta turística que tiene la provincia de Corrientes, el 83% elige los esteros. Exactamente. Después tenés el Solar de las Huellas, el Alto Paraná, ahí ya es el turismo de pesca, lo mismo que el Paraná Sur, el corredor jesuítico guaraní para ir a ver, bueno, la zona de La Cruz y qué sé yo, esa zona, el Gran Corrientes y el Corrientes Sur se distribuye así, pero la cuestión acá es
la preeminencia que tiene sobre la preferencia de los turistas En los el esteros. Liberá, ¿no? El Liberá. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Ahí están todos los sol y 20%, playa, 20% de pesca deportiva, 20% de sol y playa, 34% de ecoturismo, que es consistente con el Liberá. Claro, con el Liberá. Y después hay una cuestión ahí de... 24/4 histórico. Cultural, cultural. porque ahí también está la capital. La capital, las iglesias. Las iglesias, sí, los exactamente. museos, todo esto, ¿no? Dicho sea de paso, durante toda la Semana Santa, los museos de la ciudad, sobre todo los que tenían muestras relacionadas con imaginería, con destrezas de artistas que hacen santos, que trabajan imágenes, etcétera, iban a permanecer abiertos, porque esa es una decisión que tomó el Instituto de Cultura, ¿no? Bien. Para ayudar a la Semana Santa. Bien. Bueno, y si te parece, vamos a compartir una nota que la grabamos ayer, que hace mucho estábamos atrás de esta nota, una nota que tiene que ver con esta fiesta religiosa, porque es la Semana Santa, y se la hicimos al obispo emérito de Corrientes, al arzobispo Domingo Salvador Castaña, que nos recibió... Viste que nosotros tenemos una característica, tenemos 2 obispos eméritos, ¿no? Claro, pero este es emérito. Porque Stanovnik también. Pero Stanovnik no vive en Corrientes. Claro, ya se fue. Este se quedó a vivir acá con nosotros. Se quedó a vivir acá y cree que sus restos van a ser enterrados en la catedral. Y sí, él habla ya de su muerte acá, ¿no? Uh-huh. Ya es un correntino más. Y nos recibió en su casa con su bastón, que ahí dice detrás que de es la su iglesia de la Cruz, ¿no? Ahí en el mismo predio de la iglesia de la Cruz por la calle Moreno. Y nos recibió con una calidez, como es él. Uh-huh. Un hombre que ha marcado la historia de lo religioso en Corrientes, pero que ha sido también de lo político, ¿no? Y ha sido fuerte la entrevista. Yo me gustaría que la compartamos con todos. La verdad que ha sido un hombre que ha dejado huellas en Corrientes, Domingo Salvador Castaña. Sobre todo, recordarás vos en el 99, por supuesto, que abrió las puertas de su iglesia, del arzobispado, para que todos los políticos se reúnan ahí, porque él se puso del lado del pueblo. Claro. Eran los docentes católicos que no cobraban, y él se puso del lado de la gente y de sus docentes que fueron a verlo. Recordemos que Monseñor Castaña, después lo vamos a escuchar en la nota, pero Monseñor Castaña también tiene un legado religioso, su pastoral, digamos, sí. Su pastoreo, es muy importante, entre otras cosas, porque fue bajo su gestión, por ejemplo, que se realizó en Corrientes el Congreso Eucarístico Nacional, claro, hablamos ayer que fue de eso. un gran acontecimiento, que sí. Bueno, después no hubo. Y ahí estuvo el cardenal primado de la Argentina, que después terminó siendo papa, ¿no? Estuvo acá Bergoglio. Jorge Bergoglio. Vos sabés que ayer veíamos en su casa muy cálida, muy linda su casa, muy linda, pero no de belleza. No, es una belleza, es una austeridad. Austeridad, pero cálida, ¿viste? Con una lámpara tenue, grandes ventanales. Él tiene su capilla ahí. Y vos sabés que a él lo cuida el padre Ariel. Y bueno, y tiene 3 cuadros, o sea, lo tiene a Bergoglio, por supuesto. Claro, tiene los 3 papas, los ¿no? 3 últimos papas. Y le digo, ay, yo este papa no lo quería mucho, no a Juan XXIII, sino el anterior, el de los mocasines colorados. Juan Pablo II, Ratzinger, digamos, que era Benedicto. Benedicto. Yo Benedicto no lo quería. Me dice, usted no sabe, María Mercedes, lo inteligente y lo sabio que era. Y le digo, me parecía que no tenía empatía. Y bueno, él es muy afable, muy cariñoso, muy afectuoso, y nos acordábamos mucho del 99, que de ese momento yo lo conozco y lo conocí, tuve el gusto de compartir miles de cosas con él. Así que te invito a ver la nota y la charlamos y la hablamos después.
Bueno, estamos con el obispo emérito Domingo Salvador Castaña, que primero tenemos que agradecer profundamente que nos abrió la puerta de su casa. ¿Cómo anda, monseñor? Bien, estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Un poco anciano, pero bien. Pero está bárbaro, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Mentalmente estoy fresco. Ay, eso es lo más importante. Me da la impresión que estoy más fresco que antes. ¿En serio? Porque uno va aprendiendo. Claro, con los años, Con ¿no? los años. Claro. Yo me acuerdo cuando cumplí 40 años de obispo, en el episcopado me pidieron que presidiera la misa y les hablé del aprendizaje. Y la vida es un aprendizaje Continuo. continuo. Sí. Así que todos tenemos que aprender todo. El que no aprende que se murió. Claro, pero uno nunca termina de aprender, ¿no? Nunca tiempo, porque aparecen cosas nuevas, Claro. circunstancias nuevas, personas distintas. Sí. Claro. Entonces uno tiene... Pero es una riqueza inestimable, ¿no? Uno va adquiriendo sabiduría a medida que va pasando el tiempo. Sí, los años. Qué bueno. Ahora, le pregunto cuáles fueron los momentos más destacados como obispo de Corrientes, teniendo en cuenta que usted, mi estimado Domingo Salvador Castaña, ha sido un hombre que lo han llevado hasta el terreno de la política en el año 99. ¿Cuáles fueron para usted los momentos más destacados como obispo? Son que hubo dos momentos, ¿Sí? Muy destacados. Uno de índole civil, digamos, Sí. que es el 99. Sí. Ya tengo un anticipo en San Nicolás, Sí. cuando privatizaron Somisa, ¿se acuerda? Claro. Somisa es una empresa que andaba muy bien, Sí, pero metalúrgica, ¿no? claro, Menem hizo de las suyas. Claro, y también. Entonces la privatizaron. Yo me puse al lado de la gente, pobre. Quedaron 16.000 empleados fuera a la calle, en la Sin calle, trabajo. sin trabajo. ¿No? Y quedaron 5 o 6.000. Era una empresa muy prestigiosa, digamos, ¿no? Bueno, yo ahí tuve que estar mucho con la gente. Claro. Pero bueno, me tocó eso. Manifestar una verdadera sensibilidad social, Social. ¿no? Y en el 99, ¿por qué? A ver, ¿qué sintió usted para meterse? Porque inclusive usted abrió las puertas del arzobispado a la política. Los políticos se reunían con usted en el arzobispado. ¿Qué sintió? ¿Qué lo llevó a usted a hacer eso, a tomar esa decisión? Bueno, esto empezó, ¿se acuerda? Con problemas con la docencia, sobre Sí, todo. claro. El puente. Sí, después vino el puente. Ah, después vino el puente, sí, señor. Pero los docentes católicos fueron un poco líderes en esa reacción, digamos. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, acudieron a su pastor y se encontraron conmigo, lógicamente. Así que me tocó acompañarlos. Me acuerdo siempre cuando se inició eso, que fue en abril del 94. No, 94 no. 99. No, Abril del 99. 99. Me acuerdo que se hizo una misa para docentes. Había 5.000 personas en la misa. Sí. De toda la plaza. Sí. Y yo dije una homilía sencilla, ¿no? Pero fue muy fuerte para ellos, ¿no? En la compañía de la iglesia, Sí. a los justos reclamos de la gente. A los justos reclamos de la gente. Y bueno, y después pasó todo el año, tan difícil, ¿no? Se acuerda, tan difícil. Claro. Fui acompañando siempre a la gente, siempre. Me acuerdo cuando vino la intervención, se acuerda de Mestre, que vino a verme, tomó posesión. Yo no fui a la toma de posesión. Mandé un delegado. Sí. Porque no quería que me mezclaran con el tema político, ¿no? Sí. Entonces vino a verme amablemente. Después tuvo buena relación conmigo. Sí. Me dice, ¿se acuerda? La plaza 25 de mayo estaba
150 carpas Claro. frente a la Casa de Gobierno. Sí. Y entonces él se quedaba así, digo, me dice, monseñor, si usted les dice que se vayan, se van a ir porque usted tiene autoridad con la gente. Y yo le dije, no, doctor. Primero me dice, venga al balcón y hable a la gente. Sí. Digo, no, yo nunca voy a ir al balcón a hablar con la gente. Yo estoy entre la gente. Primero, Claro. estoy entre la gente. Y después yo no le voy a decir que levante las carpas. Ellos la van a levantar cuando lo crean conveniente, Mirá vos. ¿no? Y después él me dijo, tiene razón, monseñor, tiene razón. Y así fue. Se fueron cuando se empezó a solucionarse la situación, sobre todo la económica, ¿no? Porque los docentes no cobraban. Fue un momento muy difícil para nuestro pueblo, pobre, sí. Entonces yo me convertí un poco de paño de lágrimas también y orientar un poco la vida de la gente, ¿no? Me acuerdo que me contaban que en las carpas leían mis alocuciones radiales. Claro. La gente. Y yo les servía una misa ahí en la plaza, ¿no? También. Bueno, eso fue un acontecimiento muy importante. Muy importante. El que ya fue el Congreso Eucarístico Nacional. Claro. Y se hizo acá. Que se hizo acá. Maravilloso, claro. Pero usted sabe que todos los obispos recuerdan ese congreso. Claro, es que salió perfecto, ¿no? Salió muy bien. No hubo nada que se pueda decir que haya salido mal. Y le pregunto, por ejemplo, ¿qué desafíos enfrentó así fuertes y cómo los superó? ¿Hay desafíos que han sido fuertes para usted y cómo los superó, si hubieron? Yo digo, era algo en que uno tenía que jugarse por la gente, sobre todo. No como líder político. Yo no soy líder político. Ha sido un líder político. Usted sabe que hay gente que lo considera un líder político. Yo soy pastor. Sí, está bien. El pastor es un líder. Claro, el pastor es un líder. Sí, sí. Me acuerdo cuando murió el rey Balduino de Bélgica. Sí. Leía la homilía del cardenal Daners, que era el arzobispo de Bruselas Marina, del lugar. La misa exequial del rey, un tipo extraordinario. Yo estuve un año en Bélgica. Decía, algunos reyes, más que reyes, son pastores. Porque Qué bueno. el pastor da la vida por las ovejas. Claro. En cambio, el rey muchas veces sacrifica la... Sí, claro, por las ovejas. Hay una diferencia. Claro, claro. Más que reyes son pastores, sí, para indicarlo a él. Me dio mucha impresión eso. Y yo pienso lo mismo del pastor. El pastor tiene que ser pastor, ¿no? Y estar siempre del lado de la gente. Claro, como el buen pastor. Jesús dice, el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. Sí. Su vida no es solamente de manera cruenta, Claro. pero el dedicar todo el tiempo a los problemas de la gente es un dar la vida. Sí. Es dar la vida. Cada sacerdote, cada obispo, cada pastor tiene indiscutiblemente su forma y su manera de ser. Y esto también tiene que ver. La pregunta que yo le quiero hacer es ¿por qué han crecido tanto otras religiones? Y si usted considera que este crecimiento de tantas religiones tiene que ver con una especie de falencia de la Iglesia Católica. Sí, también hay. Yo siempre critico a veces a mis congéneres, digamos. También hay. A veces en mis alocuciones aparece el tema ese, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia no tiene que ser la inmensa muchedumbre, ¿no? Jesús le decía, pequeña grey, lo llamaba, pequeña grey. El Padre les quiso dar el reino. ¿No? Jesús decía eso en el Evangelio. Y yo creo que
hay que tener un corazón humilde y cercano a toda la gente, sobre todo a los más necesitados y vulnerables, ¿no? Para darse cuenta qué es ser pastor. Yo se lo decía a Francisco en el primer encuentro que tuve con él, siendo el Papa, ¿no? Le decía eso. Cuando tengan que elegir obispo, busquen gente que sea pastor, que sean pastores. Bueno, Francisco de hecho pidió que salgan a la calle, Claro. que sean verdaderos pastores, que no queden dentro de la iglesia, que salgan a la calle a buscar. Era el modelo, no sé si no todos lo seguían. Ahora eso le iba a preguntar, no hay una cosa uniforme, no todos siguen, ¿no? Sí. No todos siguen a un obispo, a un... También la libertad se juega acá, ¿no? Claro, seguramente. La gente dice, y yo creo que es importante eso, que haya disensos, pero comunión al mismo tiempo, ¿no? Claro. Disenso porque somos distintas personas, podemos pensar de distinta manera, aún En las diferencias. sí. La diferencia aún apoyado en cláusulas comunes, ¿no? Como es la fe, ¿no? La fe del Evangelio, en Jesús. Pero está bien, ¿no? Me parece. Y todos... yo creo que uno tiene que ser libre y hacer libres a los demás. Ah, qué bueno. Que no es tan fácil, ¿no? No, claro, claro. Por eso el que gobierna, y lo paso también al plano político, Claro. tiene que ser alguien que haga libre a su pueblo, que no lo sujete a él, a sus parámetros personales. A ver si entiendo, que lo deje libre a las decisiones de cada uno. Claro, que por eso la democracia es eso. Seguramente que sí, con un poco más de cosas, ¿no? Pero cualquier líder político siempre quieren que lo sigan. Sí, sí. ¿No? Sí, a veces no con métodos ortodoxos, ¿no? A veces. Claro, seguro. No. Hemos tenido ejemplos a lo largo. Pero es muy importante. Yo me acuerdo cuando el Congreso Eucarístico, la oración que me tocó redactar entonces, sí. Decía, Señor, danos dirigentes sabios, como era que ponía, sabios y prudentes. Sabios, no me acuerdo ahora el texto, ¿no? Sí. Pero quería decir eso en el fondo. Claro, cuando uno pide que sean sabios. Capaces, yo decía, capaces. Capaces, sí. Bueno, yo digo, ni solamente capaces, a veces hay gente muy capaz, pero hace desastres, ni solamente honestos. Es decir, así era el término, los dos términos eran capaces y honestos. Capaces y honestos. Necesitamos eso, qué difícil la coordinación de esas dos virtudes. Sí, no, seguro. En los hombres. Sí. Y en las mujeres, porque también... Claro. Pero yo digo, la iglesia tiene que hacer, por lo menos a sus cristianos, ¿no? Decirles, señores, esto es lo que le está pidiendo Dios a través de la palabra de Dios, que es el Evangelio. Esto. No. Pero algunos se declaran... ¿Cómo ve a la política y cómo ve a los políticos? ¿Ve que eso que usted le pide a Dios, que lo pidió en el Congreso, que tengan, qué sé yo, equilibrio, que sean justos, que no sean... ¿Cómo está viendo la política en general? Bueno, la política necesita buenos políticos, ¿sabes? La política no es mala. Los malos son los políticos. Claro. Por eso, entonces digo, necesitamos buenos políticos. Hay que educar a los que van a ser dirigentes políticos el día de mañana. Hay que educarlos, ¿no? Ajá. A través de una formación en los valores fundamentales, y que cada uno responda a su propia conciencia, ¿no? Los que tienen fe, a la fe. ¿No? Claro. No es pasar la iglesia a lo político, no. Es simplemente los principios religiosos que sustentan mi vida.
inspiran también mi acción política. Claro. ¿No? Y, a ver, usted mucho tiempo habló también de la humildad, de eso, del acercarse a la gente y todo esto, ¿no? Y hoy, cuando yo recién llegaba a la casa, le preguntaba a Monseñor qué opina de Milei. Y usted me habló de algo que particularmente yo comparto mucho, que es las formas. Pues, a ver, detálleme eso, la política y las formas. Si la forma es forma, ¿no? Que es, Lo importante es que la política sea una orientación fundamental, importante, y que la persona sea honesta, aunque no tenga un léxico muy prolijo, digamos. claro. Pero que sea honesta, ¿no? Que sea honesta. Es decir, que no robe, por supuesto, ¿no? Fundamental. Y que no cometa injusticias, y que vaya en pos de la justicia, ¿no? Que grite, ¿Cómo? que no grite. No, digo, por eso la gente muchas veces quiere eso, ¿no? Quiere que se lo trate bien. El buen trato, ¿no? El buen trato es muy importante. Yo por eso no me gusta mal mucho cuando se tratan mal, cuando se insultan. No me gusta, no es la forma. Uno puede ser muy firme y muy fuerte de sus principios, sin embargo va a tener un trato cordial y respetuoso de la gente. Claro. ¿Y la gente, usted cree que busca eso de sus políticos? Que lo traten bien, que sean bien tratados. No sé si son conscientes. Lo único que sé, cuando aparece un buen político honesto y capaz, la gente lo sigue. Lo sigue, ¿no? La gente lo sigue porque es lo que desea. Sí. A lo mejor no tiene un preconcepto de lo que tiene que ser un político. Claro. Pero cuando aparece el político honesto y capaz... Y que se convierta en creíble también, ¿no? Ante la sociedad. Es un verdadero servidor del pueblo, ¿no? Sí. Y cuando el pueblo encuentra a sus servidores al servicio realmente de ellos, lo sigue. Seguramente. Y cuando usted escucha que, por ejemplo, en el país aumenta la pobreza, aumenta, los jubilados no les alcanza lo que cobran, y cuando ve todas estas injusticias, ¿usted siente que la Iglesia tiene responsabilidad más allá de los políticos? La Iglesia tiene que ser, como lo dice Francisco, una iglesia pobre, en el sentido no atada, digamos, a valores económicos o al poder, ¿no? De ninguna manera, sino servicial, pero al mismo tiempo firme y fuerte en los valores evangélicos, que son muy importantes, ¿no? Que son los que van modelando la conciencia de los creyentes. Por eso la Iglesia tiene una misión que cumplir, que es la misión de transmitir la palabra, decimos, ¿no? No es hacer política, no es gobernar. Me acuerdo cuando el programa me decía, ¿por qué no nos hacemos gobernador al arzobispo? Yo decía, no aceptaría yo de ninguna manera. Claro. Yo soy pastor, no soy político. Que el gobierno lo asuman los políticos como corresponde, pero que se formen, que sean honestos, que sean buenos, dialogantes, cercanos de la gente. Que tengan un corazón sensible ante la pobreza y la miseria. Y usted sabe, también le agrego el buen trato. La gente quiere ser bien tratada. No quiere, a mí me parece, desde lo que uno ve o escucha como periodista, es que la gente necesita el buen trato de sus dirigentes en general, ¿no? A todo el mundo nos gusta ser bien tratado. La gente necesita ser respetada. Sin lugar a dudas, ¿no? A veces mucho se habla, puede haber discursos sobre derechos humanos y después no hay un respeto de los derechos humanos en la realidad, ¿no? Pero hay que formar a la gente. Yo digo, algunos jóvenes que venían me decían,
Estoy estudiando ciencia política. ¿Cuánto me alegro? ¿Verdad qué bueno? ¿Cuánto me alegro? Sí, Es decir, si tenés esa vocación, tenés que ir por ese camino. pero estudiando, ¿no? Y formarte bien, ¿no? Claro. Para poder desempeñar bien tu función. No para conseguir plata o poder O cargo. o prestigio o cargo, sino para servir mejor a la gente. ¿La pobreza le preocupa? Y sí, como a todo el mundo, claro. O sea, ahí entra también toda la ciencia, la economía, no sé si. Claro. Ahí tiene que haber gente muy capaz, ¿no? Que maneje, y que digamos que realice una economía seria, ¿no? Nosotros, ¿por qué estamos tan mal? Porque se cometieron muchos errores. Los políticos han cometido muchos errores. Por eso andamos tan mal. Esa es la verdad. Así es. Yo sí no quería atacar a nadie. Claro. Porque hay algunos que son muy buena gente, algunos que quieren hacer las cosas bien, otros que no la pueden hacer bien. Parecería, ¿no? Claro. Pero que quieren hacerla bien. Entonces hay que animar, promocionar a la gente que quiere hacer las cosas bien. Ah, Y que servir a ese pueblo que es tan noble, ¿no? sí. El pueblo correntino como el pueblo Muy argentino. noble, sí, sí. Un pueblo Noble. noble. Y que se acuerda todo lo de Malvinas y todo eso. Claro. Alto correntino. Segura, segura. Una pregunta que le quiero hacer es ¿por qué la Iglesia muchas veces tan fuerte y tan contundente con el tema del aborto y no lo es con el tema de la corrupción, del narcotráfico y de otros flagelos que tiene? Tiene que ser fuerte en las dos cosas. Si no, Y sí. No dejar de hablar del aborto porque evidentemente la Iglesia es clara en ese sentido. por supuesto. ¿No? Y lo demás también, lo otro también, por supuesto, ¿no? O sea que para usted la Iglesia tiene que formar parte, aunque no sea parte de la política, de los problemas de la sociedad. Y claro, porque es formadora de hombres, es formadora, ¿no? La Iglesia, por principio, ¿no? Entonces yo diría, el respeto a la vida, que es fundamental, en todos sus aspectos, no solamente desde el día de su nacimiento hasta su muerte, sino durante toda la existencia de la persona. Hay que respetar la vida porque la vida es don de Dios, no don de nadie, sino de Dios. Es muy importante. La Iglesia cometió muchos errores. Y sí, hombres cometieron errores. Los hombres. Los hombres, sí. Es decir, hombres con jerarquía también cometieron errores, lógicamente. Y hay que ser muy honestos en el sentido, hay que aceptar, hay que reconocer los errores cometidos. Y lo ha hecho. Hay que reconocer, pero se pidió perdón, ¿no? A los 100 años la Iglesia pidió perdón por todo lo que tenía que ver con abuso y todo eso, si mal no recuerdo. ¿Puede ser que se haya pedido perdón, que la Iglesia pidió perdón? No me acuerdo. Sí. Hubo varios. Ajá. Sobre todo en épocas muy tristes, en que la Iglesia estuvo medio comprometida a través de algunos eclesiásticos. No, ¿Cómo es eso? A ver. no es la Iglesia como tal, ¿no? La Iglesia somos todos nosotros, ¿no? Claro. Pero algunas personas con responsabilidad no han hecho bien las cosas. ¿O no? Ese es el problema. Entonces, de eso hay que arrepentirse. Y lo ha hecho el Papa ya, Juan XXIII para adelante, ¿no? Y Pablo VI. Son santos todos. Ajá. Eso yo lo traslado así como usted dice de la política, el acercamiento con humildad a la gente. ¿Usted cree que los errores que ha cometido la Iglesia y que han sido de público conocimiento, sobre todo los abusos a niños y todas estas cosas, los separó a la Iglesia un poco de la sociedad? O sea, que la gente no participe tanto. Yo me acuerdo... Sí, afecta. ¿No? Yo me acuerdo cuando usted era obispo, bueno, ahora es obispo emérito,
Usted cuando presidía las procesiones, Cruz de los Milagros, alguna procesión, era multitudinaria la gente. Y yo a lo largo de mi vida veo que eso se ha ido perdiendo. ¿Usted no lo ve así? Yo no sé cómo... Veo que en estos días la gente va mucho a la iglesia, ¿no? Son días tradicionales. Claro, la Semana Santa. La Semana Santa. El otro día me decía el padre Raúl precisamente que él celebró el Domingo de Ramos a las 11 de la mañana. Y yo vi las fotos, una verdadera multitud de gente que se acercaba, ¿no? Yo creo que la gente tiene principios muy dentro, ¿no? De uno. Es un pueblo religioso, ¿no? Muy religioso. Porque está conformado en la fe, en este caso en la fe católica. Sí. Porque es un pueblo que está influenciado por la Iglesia Católica. Claro. Por los grandes misioneros, fíjese, los santos misioneros, ¿no? Momentos difíciles, especiales, ¿no? Pero la Iglesia tiene que siempre tener la humildad de reconocer los errores. Yo estaba pensando el otro día en la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo que decía, yo soy una buena persona, yo pago el diezmo. No soy como ese otro que estaba ahí en el rinconcito golpeándose el pecho, que decía, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Y Jesús dice una frase que es lapidaria. El primero volvió con un nuevo pecado a su casa. El segundo volvió justificado a su casa. Es decir, por lo tanto, la humildad le da posibilidad a Dios de justificar a la gente. Yo siempre digo, solamente a los humildes Dios hace santos. Porque no puede hacer santos a un soberbio, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Solamente los humildes. Los pobres de corazón, aquellos que están muy cerca de todos, porque están al servicio. Sí. Que no busca ser reconocido por los hombres, por ejemplo, ¿no? Y uno se da cuenta porque cuando pasa el tiempo ahora, yo estoy terminando mi vida, ¿no? No solamente mi vida pastoral, uno se da cuenta cómo lo que queda es siempre lo que uno ha hecho por amor, ¿sí? Sin lugar a duda. Usted sabe que sacudió a Corrientes, fue un impacto muy fuerte y sigue aún siendo un impacto muy fuerte. Cuando un niño se pierde en su ciudad, en su provincia, es un dolor. Acá se han perdido algunos que otros niños, Carlito, Natalia, Miguelito Bejarano en Esquina, y ahora Loan. Y hay detenidos, procesados, y hay que no hablan, que están en silencio, que no dicen qué pasó en ese famoso naranjal en la casa de la abuela de Loan. ¿Qué le diría usted a estas personas? La gran deuda que tienen es revelar la verdad. La gran deuda. La gran deuda de todos, ¿sí? Hay que revelar la verdad. ¿Qué pasó con este niño? ¿Vive, no vive? ¿Lo han traficado? Una criatura, un inocente, ¿no? Yo creo que es muy importante ese tema, muy importante, ¿no? No es simplemente perseguir a algunos y a otros no, sino ir creando conciencia de responsabilidad, ¿no? Claro. Este niño es producto de una sociedad también. La sociedad tiene cierta responsabilidad. Sin lugar a duda. Sus padres, sus parientes, no sé, o sus amigos o los que fueran. Yo no culpo a nadie porque no sabemos, ¿no? Pero yo creo que la justicia tiene que investigar y encontrar realmente a los verdaderos culpables, ¿no? No para vengarse, sino para que la justicia prevalezca, ¿no?
finalmente, la justicia. ¿Qué legado espera dejar en Corrientes? ¿Cómo? ¿Qué legado espera dejar en Corrientes? Y no sé, yo todo lo que dije, lo que hice, mi vida en presente, me dice el padre Argel, me dice, usted es un referente. Aunque no diga nada, usted es un referente, lo cual me alegra mucho. Digo, yo creo dejarle una imagen de pastor a este pueblo que yo quiero mucho, que es mi pueblo también, ¿no? Usted eligió Corrientes. Y seguramente mis restos quedarán acá en la catedral, como pasaron los demás obispos, ¿no? Yo eso no, legado que puedo llegar, todo lo que dije, lo que escribí. Yo le decía a Ariel, mis albaceas tendrán que pedir orientación para ver qué hacen con mis escritos, que son muchos. Mucho. ¿Desde cuándo escribe? Y yo hace 40 años por lo menos. Sí, es mucho. Sí. ¿Y por qué no un libro? ¿Cómo? ¿Por qué no un libro? Y hay libros, hay algunos libros. Sí, pero todo con toda la recopilación de todo lo Eso escrito. tenía que ser, pero son tomos. Claro, sí, son muchos, es mucho. Pero bueno, yo lo dejo en manos de los albaceas. Siempre digo, si les sirve, bien. Claro. Si no les sirven, tírenlo a la basura. No, ¿cómo no? ¿Cómo eso? No. Ahora, Semana Santa. Yo primero le agradezco infinitamente que nos permita. Se movió toda la casa de nuestro querido Domingo Salvador, se movió todo por las cámaras, por las luces y todo. Le agradezco que nos reciba, nos abra la puerta de su casa. Y yo quiero que le diga, que le hable a su pueblo, que tanto lo quiere, lo respeta, a su dirigencia política y a todos los ciudadanos para esta Semana Santa. Si yo le digo al pueblo que crezca constantemente en aquello que es el sustrato fundamental de su vida, que es la fe religiosa, que crezcan, que se respete mutuamente, que no condenen a nadie. Y al político que sean servidores de ese pueblo, yo le pediría, servidores de ese pueblo, que vean cómo, no, que den su tiempo y su vida. Sé que el tiempo es vida, ¿no? Cuando yo doy el tiempo a otra persona, le doy mi vida. Claro. Entonces, claro. Yo creo que ese trabajo que hacen aquellos que están especializados en la solución de los grandes problemas, no tiene que ser para lucrar nada, sino para ofrecer su vida a esa gente que la necesita. Bueno, yo le decía a los políticos que sean buenos políticos, ¿no? Capaces y honestos, como decía. Ni capaces solo porque vemos muy inteligente, pero un desastre. Ni honestos solo porque son ingenuos. Claro. El honesto, claro. Las dos cosas, el equilibrio es muy importante. Dice que la virtud es equilibrio. Sin lugar a duda. La virtud es equilibrio. Bueno. Felices Pascuas. Gracias por recibirme. Gracias a usted, Mari. Usted sabe mi entrañable respeto y cariño que siento por usted muchos años. Así que gracias y felices Pascuas. Muchas gracias que haya venido. Bueno, que haya ido a mi casa. Yo estoy contento, ¿no?, de recibirlos al día de hoy. Estaba medio cansado. Yo a veces me cansa hablar mucho, ¿no? Sí, por eso. Sí. Lo voy a dejar ya tranquilo que descanse. No, pero voy haciendo las cosas, sí. Y yo estoy prácticamente en casa, ¿no? No sale, sí, ya sé. Sí, no salgo mucho a las misas, por ejemplo. Algunas misas voy, ¿no?
Por ejemplo, ahora el miércoles, una misa crismal que preside el arzobispo, lógicamente. No creo que vaya, pero los sacerdotes me invitan a almorzar con ellos ese día. Claro. Y ahí tiene que ir. Y voy, sí. Tiene que ir. Como tengo a Ariel que me llave y me trae Claro. todo. Yo pienso que sí. Ellos saben que estoy. Ellos saben que estoy. No, aunque no pueda hacer nada, no poder ir como ahí iba antes, a sentarme en un confesionario a confesar a la gente. Sí. No, ahora ya no, porque ya no me dan la fuerza, ¿no? Claro. Así que... Qué placer verlo y verlo bien. Sí, sí. Estoy bien, mentalmente estoy bien. Eso es lo más importante. Yo sí. A veces pierdo un poco la memoria. Aunque Claro. el otro día me decía, usted tiene una memoria prodigiosa. Me acuerdo de los acontecimientos. Sí. Me olvido los nombres de las personas. Ah, bueno. Si no las trato Con frecuencia. Claro. Claro. Pero se acuerda. sí, pero Gracias. Bueno, gracias, María Mercedes. María Mercedes. María Mercedes. María Mercedes. Sí. Gracias, por Domingo todo, Salvador. por su cariño, ¿no? No, por favor. Sí. Usted se lo merece. Para mí usted es Yo de cardenal. que- Ya sabe que usted, yo le digo Yo de que siempre la iglesia cardenal. no le hizo caso y no me hizo cardenal. Cierto. Gracias, Domingo Salvador Castaño. Un placer. Igualmente. Estuvimos con el obispo emérito de Corrientes, Domingo Salvador Castaña. Un lujo que pocos nos podemos dar y un privilegio. Me encantó estar en su casa en esta Semana Santa. Pasábamos un poco la nota grabada a Domingo Salvador Castaña. Muy lúcido, ¿no? Muy lúcido, 94 años. ¿Qué es lo que más te impactó de la nota? Me impactó cuando yo le pregunté que la voz de la Iglesia era tan contundente con respecto al tema del aborto y no, pero a veces un poco más suave o más tímida ante la corrupción o los la abusos, violencia ¿no? institucional, habló de los abusos. Y él me pareció espectacular la respuesta, sus momentos más importantes. Marcó dos, algo en San Nicolás y la otra el 99, que una vez, primero lo había llamado de la Rúa, eso me contó, ¿no? Que le dijo, me piden la intervención para Corrientes, le dije, yo no puedo decir una cosa así. El presidente de la Nación lo llamó a consultar. El presidente de la Nación lo llamó a consultar a Monseñor Castaña. Y después cuando ya llega la intervención, Ramón Mestre se va, lo visita y le dice, por favor, Monseñor, acompáñeme, vamos al balcón de la Casa de Gobierno para que la plaza se retire de ahí. Y entonces le dice, bajo ningún punto de vista, la plaza, doctor Mestre, se va a ir cuando se tenga que ir y cuando tenga resueltos sus problemas. Claro. Y efectivamente así fue, ¿no? Una vez que le resolvieron, sobre todo a los docentes, situación que mucha era también pasaba por los subsueldos, la plaza se fue lentamente limpiando. Fue un acto de lucidez porque la política, ¿qué es lo que quiso hacer, no? Subirse a esa sotana para... Claro, sí. Y bueno, pero eso también es lo que me parece que generó la cercanía, la empatía, la confianza del pueblo con ese obispo particularmente, claro. ¿no? Sí. Él es muy para Corrientes. Hay un antes y un después también. Claro.
Que por la forma en la por que la tenía. forma. Yo en un momento le decía que, por ejemplo, cuando yo veía procesiones años atrás, donde él salía de la iglesia a la cruz y eran cuadras y cuadras y cuadras, y después fueron menos y Sí, menos no te y olvides menos. también Ha que- perdido también un poco de vigencia y han crecido otras religiones. Bueno, también. y viste que la evangelización que hacía, él era muy de los medios de comunicación, sobre todo Sí, los tradicionales, claro. las homilías se publicaban En todos el los domingos Church. en los diarios de edición gráfica, incluso muchas de las homilías que nosotros teníamos 1 o 2 días antes, embargadas, por supuesto, hasta el domingo, pero con definiciones políticas contundentes. Entonces, Sumamente, claro. prácticamente todas las semanas la voz del obispo Sí. era una voz que se escuchaba mucho, Que se digamos, escuchaba ¿no? mucho, Y eso sí. después, esa forma ya no se siguió haciendo, No. Y cuando le pregunté por el presidente Milei, fíjate lo que dice, que le cuestiona su forma, ¿Mm? sus gritos, esas cosas, esas son las cosas que por ahí le molestan, no así su trabajo, ¿no? Ujú, ujú. No hablamos de todo, la pobreza, los jubilados, interesante, muy interesante. Mañana, como nosotros no vamos a estar en la radio, vamos esta nota se va a poder escuchar Lo de vamos nuevo, a poder ¿no? escuchar, sí, exacto. Tanto Bueno. en Radio Honor como en Radio 2. Y bueno, la noticia, esperamos a ver qué es lo que pasa, porque en las últimas horas se supo que como está mejorando el Papa Francisco, su salud está mejorando, bueno, existe la posibilidad, eso es lo que informa el Vaticano, de que, bueno, en las actividades del domingo de Pascua, alguna actividad, en alguna actividad en la Plaza San Pedro, el Papa puede aparecer, ¿no? Así que vamos a ver, estamos expectantes a ver qué es lo que pasa con Claro. eso también, porque la gente lo quiere ver a Francisco, ¿no? Lo quiere ver, sí. Bueno, Bueno, ¿qué podemos decirle a todos los que nos ven el día ¿qué jueves? haces vos en el Jueves Santo? ¿Qué hiciste hoy, este jueves, y qué vas a hacer mañana, ponele? Y mañana, y voy a tratar de relajarme un poco, de descansar, ¿viste? Que ¿Poner en uno modo avión toma, tu teléfono o no? Sí, pongo en modo avión, pero igual lo miro de vez en cuando. Pero, qué sé yo, estar con la familia, así, reflexionar, ver alguna película, tranqui. Tomar esto también como un descanso. Sí, claro. Sí, claro. ¿no? Pero la misa, eso no, nada. Tú sabes que yo recorro las iglesias. De hecho, de acá me voy a recorrer 7 iglesias. Pero porque lo hacía con mis padres. Claro. Entonces termino y me voy y recorro 7 iglesias. Pero no, domingo de Pascua no voy a misa ni Bueno, nada. si vas, reza por mí. Y si vos lo hacés, también hacelo por mí. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Felices ¿La casa Pascuas. estará en orden? La casa está en orden. ¿Está en orden? Está en orden. La casa está en orden. Nos vemos la semana que Si viene. Dios quiere y la Virgen, felices Pascuas para ustedes y gracias por estar.